Hablemos de leyes, de reformas, como les anunciaba al principio. Hoy mi invitado de esta noche es el doctor Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Antoliano, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Yulisa. Gracias por esta invitación que la habíamos tratado hace mucho y finalmente se concretiza. Se debía. Habían cuentas pendientes. Antoliano, el presidente de la República ha dicho en su tercer discurso ante la Asamblea Nacional, en un discurso que fue el más largo, dicen, de la historia, 2 horas 37 minutos, le pasó a Balaguer, a Danilo Medina y a todo el mundo en lo que han calificado algunos verdadera rendición de cuentas. Que su gobierno será el gobierno de las reformas. ¿Se puede decir desde tu punto de vista que no habrá gobierno anterior a quien comparar tantas reformas como las que hará el PRM? Le queda apenas 1 año y meses. En principio sí. Bueno, mira, Yulisa, yo no puedo, tendría que tener una estadística comparativa para afirmar eso. Lo que sí puedo decir es que Luis Abinader, antes de ser presidente, en sus planes de su programa político y de gobierno, siempre habló y propuso y trabajó con los equipos técnicos que lo han ayudado en proyectos para reformar la institucionalidad del país. Y estos proyectos en los cuales la gente que hemos estado trabajando en eso pudiéramos, como todos los humanos, equivocarnos, pero todo se ha concebido con la idea de hacer un Estado más moderno, más transparente y más dinámico. Quizá él, por su condición de hombre de empresa y de negocio en su vida privada, conoce mejor que otros lo que implica la burocracia extrema del Estado, y por eso él se ha empeñado, y ya existe, se empeñó entre otros planes en una ley de burocracia cero, es decir, como él llama, llevar el Estado a burocracia cero, que no es más que disminuir los trámites y los pasos que hay que dar para lograr un objetivo en el Estado al mínimo posible. Yo me imagino que una persona, por ejemplo, como él y su familia, que han desarrollado proyectos empresariales turísticos, que los inversionistas turísticos viven al grito, diciendo de todas las cosas que hay que hacer para conseguir un permiso, una autorización. Y yo he visto al presidente reunir un grupo de funcionarios y increparlo y decirle cuántos pasos hay que dar para eso. Y le dicen, hay que dar 14, mira a ver si tú lo llevas a 4. Entonces, la dinamización del Estado es uno de sus objetivos. Pero la transparencia en el gasto, eso dio lugar a que se esté trabajando, y él anunció y se va a depositar una ley que fortalece las atribuciones de la Contraloría General de la República, donde en ese proyecto de ley se está creando una subcontraloría antifraude, que se encargaría principalmente de vigilar la eventualidad de un fraude en el Estado. Inclusive al mismo Contralor. Contra todo el mundo, contra todos los funcionarios del Estado. Y por otro lado, y en ese mismo orden de la transparencia y de la dinamización, porque aquí se conjugan, en lo que voy a decir ahora, la transparencia y la dinamización del Estado. Está el proyecto de ley que ya cursa hace mucho en la Cámara de Diputados, creo, si no recuerdo mal, el proyecto de ley que modifica la ley de compra y contrataciones. Porque muchos de los problemas relacionados con persecución de la corrupción en el Estado tienen que ver con el sistema de compra y contratación. Entonces el presidente quiere, donde se puede, que haya una ley que donde se pueda agilice, fíjate qué combinación, que agilice el sistema de compra, pero con más vigilancia. Que agilice el sistema de compra con más vigilancia. Eso implica también, o podría implicar la real modificación de la ley de compras y contrataciones. No, hay un proyecto para modificar la ley de compra y contrataciones. Ya está, pero
tenemos desde que se inició el gobierno del PRM. Bueno, hablando de la no tan, modificación. se estaba trabajando, pero ya está cursando en el Congreso. Vamos a ver. ¿Tú crees que lo aprueben? Yo espero que lo aprueben. Hay un tema, cuando tú me hablabas si el gobierno del PRM iba a lograr convertirse en un gobierno de grandes reformas, uno ve estos temas desde lejos y desde fuera y no se da cuenta de que hay tantos obstáculos en el camino y que al fin y al cabo los cuerpos legislativos tienen su cúmulo de trabajo y tienen su proceso y tienen sus prioridades. Pero hacen excepciones. Cuando el Poder Ejecutivo quiere que se apruebe una ley, normalmente se ve que se aprueba. Bueno, pero esos proyectos que yo te he mencionado están dentro de la prioridad del Poder Ejecutivo. Nosotros hemos visto cómo, por ejemplo, un ministro de la presidencia dice, tal ley va sí o sí. No, esa ley va sí o sí. Y bueno, uno se pregunta, ¿y cómo puede decir el Poder Ejecutivo que una ley va sí o sí? Bueno, eso puede ser un acto de confianza en el ministro de que esa ley es tan importante para el Estado de que va a ser aprobada. Que todo el mundo va a estar de acuerdo. O puede ser que él haya tenido contacto con muchos legisladores o con entes políticos que dicen que están de acuerdo, porque al fin y al cabo no podemos engañarnos. Las leyes fundamentales no pasan, no cuando los legisladores estén o no de acuerdo, sino cuando el liderazgo político se pone de acuerdo. Antoliano, todos los proyectos de ley que van a cursar o que se van a depositar en el Congreso Nacional pasan por la consultoría del Poder Ejecutivo, ¿cierto? Sí, bueno, vamos a hacer una breve precisión. No es una pregunta capicúa. ¿No es una pregunta? Capicúa. No, es una pregunta técnica. Sí. Y me parece muy buena y yo quiero responderte con una respuesta legal. El Poder Ejecutivo tiene iniciativa legislativa. La tienen fundamentalmente los legisladores. Pero fuera de los legisladores tiene el Poder Ejecutivo, la Junta Central en su materia y la Suprema Corte de Justicia en materia de justicia. El presidente tiene iniciativa legislativa en cualquier materia. Entonces, las leyes que son iniciativas del Poder Ejecutivo pasan por la consultoría. Pero, por ejemplo, la ley electoral es una iniciativa de la Junta. Ellos fueron directamente y depositaron su proyecto de ley. Y nosotros tuvimos que pedirlo para revisarlo. Si un legislador propone un proyecto de ley, ese proyecto de ley no pasa por la consultoría. Solo pasan lo que son iniciativas del Poder Ejecutivo. Solo lo que son iniciativas, muy bien. Cuando nosotros decimos que el gobierno puede saber o el Poder Ejecutivo puede saber que hay o que va a haber una especie de armonización en el Congreso Nacional dependiendo de la ley que sea, como ha pasado con la ley de ordenamiento territorial, como pasa con la ley del fideicomiso de Pedernales, como ha pasado con otras leyes que han sido catalogadas como de importancia nacional y sí o sí se han aprobado. ¿Por qué no se ha conseguido esa misma dinamización, esa homogeneidad en el sentimiento y la voluntad política del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional para otro tipo de leyes? Una ley tan que pareciera sencilla, la ley del agua, el Código Penal, las famosas 3 causales, que son un compromiso del PRM como partido. ¿Por qué no se ha pedido que sí o sí se aprueben leyes como estas? Mira, el Código Penal es una ley vieja, previa al PRM. Sí. El presidente fijó una posición, ¿verdad?, con respecto a las 3 causales públicas. Ahora, él dijo algo que es bueno no olvidar. Él dijo, esto tiene implicaciones ideológicas y por tanto yo voy a respetar la decisión particular de los legisladores, incluso de los de mi partido. Y yo creo que es una decisión muy noble, porque si tú fueras militante de una religión cristiana o de una filosofía X que se opone a una decisión, a un elemento de un proyecto de ley, tal vez no sería bueno que un presidente, porque es tu líder y tu presidente,
te llame y te diga, usted tiene que aprobar eso. Entonces... Pero no se le deja ese espacio a la independencia personal en otro tipo de leyes, Antoliano. ¿Por qué no se dijo eso en la ley de trata y tráfico, pero sí en la de las 3 causales? Pero que la ley de... La ley de trata la retiraron. La ley de trata la retiraron y nunca, no tengo conocimiento de que se haya hecho ninguna gestión, pero antes de ningún lobby, como dicen ahora. Antes de retirarla, se pudo haber dicho, no, bueno, que lo dejamos a la interpretación e independencia de los diputados. Es que no llegó ese momento. Pero se pudo dejar que llegara. Porque la ley se retiró. Sí. Porque cuántas controversias no ha tenido el Código Penal y la 3 causales, y el Poder Ejecutivo no se ha metido en eso. Mira, Yulisa, si me lo permite, te hago una precisión sobre el tema de la ley de trata. Yo sé que la consultoría ha sido mal vista por este proyecto de ley. Sí. Primero, yo soy una persona que por convicción y por temperamento no reniego responsabilidades, o sea, doy la cara y doy el frente. Nunca he hablado de este proyecto de ley. ¿Y sabe por qué no he hablado? No es un proyecto de ley de la consultoría. Es un proyecto de ley que viene a través del Ministerio de Relaciones Exteriores en cumplimiento de un tratado internacional. ¿De qué se trata? Porque fíjate, una cosa es hablar serenamente, como tú y yo estamos hablando, y otra cosa es hablar, como incluso ocurre en algunos programas de radio y televisión, en medio de una algarabía donde nadie puede hablar y las cosas se quedan en la confusión. La verdad es que ese proyecto de ley tiene como propósito que es un plan internacional, una aspiración internacional. Y un compromiso convenido. Un compromiso, pero además es una aspiración internacional de la gente que quieren respetar los derechos, propenden al respeto a los derechos humanos, de sancionar de manera más efectiva la trata de personas y el tráfico ilegal de inmigrantes. O sea, el propósito de esta ley es contrario a lo que le han indilgado. Así es, pero tiene artículos que podrían ser controversiales, sí, como claro asignarle que sí. un impuesto a la población claro que sí. Que el financiamiento de eso. Todo es perfectible. Por ejemplo. Todo es perfectible. Yo te voy a... o todo es mejorable. Sí. Yo te voy a completar el esquema de mi opinión sobre esto, que nunca lo he expresado. Fíjate, la ley habla de víctima de trata. Sí. La ley habla de víctima de tráfico. Y la ley habla, o sea, de persona objeto de tráfico, de víctima de tráfico y de víctima de trata. ¿Tú sabes dónde que ha estado la confusión? En que los comentaristas, las personas que han comentado este proyecto de ley, han mezclado todo eso de manera arbitraria. Si esta ley debe ser mejorada y si esta ley tiene algún elemento que no conviene a la soberanía nacional, no es por las razones que se han expresado. ¿Por qué? Trato de ver si puedo hacer un ejercicio didáctico. La ley habla de víctimas de trata, aquellas personas que son forzadas a hacer algo, pero no solamente que la traen del extranjero. Aquí hay un caso de unas muchachas extranjeras, venezolanas y colombianas, que la tenían en un sitio encerrada prostituyéndola. Eso es una acción de trata de personas. Así es. Entonces, eso debe ser sancionado severamente. Ahora, si esas personas, según este proyecto de ley, las traen de otro país, el Estado receptor, porque eso está también en los acuerdos internacionales, debe darle protección a las personas que son víctimas de trata. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una víctima de trata y una víctima de tráfico? Que la víctima de tráfico es una persona que viene indocumentado, digamos ilegal, voluntariamente. Entonces, este individuo, lo único que hay que hacer es devolverlo. Es decir, la ley no protege, el proyecto de ley no protege al individuo que es traído, pero que, por ejemplo, a una persona que Michel le paga a un yolero para que lo lleve a Puerto Rico, esa es una persona víctima de tráfico. Y una gente que en Haití paga para que lo pasen por la frontera, eso no es trata. Así es. Y por tanto, ese no se beneficia
de lo que establece este proyecto de ley. Pero tal vez le ha faltado, tú sabes que hemos comentado en diferentes escenarios que al Poder Ejecutivo tal vez le ha faltado socializar con la sociedad algunos proyectos antes de someterlos. Y le da el espacio a quienes pescan en ríos revueltos a crear un espacio negativo donde cuando ya está ya no se puede conversar. Bueno, fíjate que tú tienes razón. Sin embargo, este gobierno y esta administración y la propia consultoría ha establecido un récord en socializar proyectos y propuestas. Por ejemplo, haciendo una conexión con tus comentarios iniciales de la condición de reformador del presidente Abinader, recuerda que el presidente tiene un paquete de proyectos de ley que lo iba a someter al Congreso y lo envió al CES, al Consejo Económico y Social. Así es. Algunos de los cuales ya se discutieron, se han depositado y otros están todavía en proceso. Ahora mismo nosotros estamos discutiendo el proyecto de ley que pretende crear el Ministerio de Justicia. ¿Tú sabes con cuántas instituciones y entidades y personas se ha hablado de este proyecto? Mira, se discutió con 22 escuelas de derecho en un acto que se hizo en la UAS. Digo, sus representantes. Se discutió con el CONEC, se discutió con Ángel, se discutió con Participación Ciudadana, con Fijos, con 50 y tantos abogados en el Palacio en estos días. Y todavía lo estamos socializando a todo el que nos lo pide. Dice el Colegio de Abogados que con ellos no. Bueno. Y que deberían ser los primeros, ¿es cierto eso? Mira, ese es un tema muy delicado. Lo que pasa es que el Colegio de Abogados ha asumido una actitud de beligerancia que a veces se distancia de estos foros. Yo fui vicepresidente del Colegio de Abogados y he sido un gremialista y creo que debe haber un Colegio de Abogados tan fuerte y creíble que participe en estos debates, pero a veces la cosa se hace, ellos mismos se dificultan un poco la conversación. Pero al fin y al cabo, sin estar obligado a esto, lo hemos discutido y lo hemos socializado con todo el que ha demostrado interés. Pero estamos ahora mismo también inmersos en una discusión sobre el proyecto de ley para la libertad de expresión del pensamiento. Que también fue controversial en su momento. Bueno, este no, Yulisa. Este proyecto no. Se habló de la ley Mordaza, le pusieron. Bueno, una senadora propuso una ley, un proyecto de ley, que algunos la estigmatizaron y le calificaron de que tenía... Eso no era un proyecto de ley del Poder Ejecutivo ni pasó por la consultoría. Inclusive que se ha sometido varias veces. Sí, históricamente ha habido intentos de modificar la ley 6132 sobre libre expresión del pensamiento. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Frente a esos escarceos con relación al proyecto de ley, se formó una comisión que la coordina Nanfi Rodríguez. Y ahí han estado directores de medios, abogados, ex jueces del Tribunal Constitucional y han trabajado un proyecto que lo estamos discutiendo. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa que va a ser muy breve. Al regreso, yo quiero que extendamos un poco más el tema del Ministerio de Justicia. Hay voces que dicen que están a favor, otras en contra, como todo en la vida. Pero hay una discusión importante, si esto amerita o no modificar la Constitución y si colisiona con la ley del Ministerio Público. Vamos a ver qué dice el consultor del Poder Ejecutivo cuando regresemos.